Aries, su silencio lo está destruyendo. Finge que está bien. Finge que tiene el control. Pero las cartas hoy me muestran exactamente lo que está viviendo. Y el oráculo, 5 cartas que me dejaron sin palabras, revelan el drama completo de esta situación. Quédate hasta el final. Necesitas escuchar esto. Dale like si tu silencio lo tiene destruido, Aries. Bienvenidas a Esotérica RD Tarot, donde las cartas dicen lo que él no puede. Escribe ahora mismo en los comentarios. Las cartas lo confirman. Para muchos de ustedes, Aries, esta persona los tuvo confundidos. No porque fueran ingenuas, sino porque esta persona mandaba señales que no tenían sentido. Un día caliente, un día frío, un día presente, un día desaparecido. ¿Y tú? Que cuando amas de verdad, le dabas todo. Atención, tiempo, tu energía, tu manera genuina de ser. Y esta persona lo tomó como garantizado. Creyó que siempre ibas a estar ahí, que podía ir y venir como quería, que tu amor no tenía límite. Se equivocó. Ahora déjame decirte lo que las cartas me muestran de esa persona ahora mismo. No está bien, Aries. Siento que esa persona ha descuidado su apariencia. Ya no se cuida como antes. Ya no tiene esa motivación. ¿Por qué? Porque esa motivación eras tú. Siento que presume tener todo en orden, pero las cartas me dicen que no. Lo que muestra afuera es diferente a lo que vive adentro. Y siento algo más para muchos de ustedes. Esta situación tiene capas. Hay cosas que esa persona carga que tú no ves completamente. Situaciones que complican todo. Compromisos que lo tienen entre dos mundos. No te cuento todo ahora. El oráculo lo va a revelar. Lo que sí te digo es esto. Hubo personas a su alrededor, familiares, amistades, que hablaron mal de ti, que lo manipularon, que lo alejaron. Y tu persona les hizo caso. Y ahora está pagando el precio de haber escuchado a quienes no debía. Porque nadie los quiso tanto como tú. Nadie los cuidó como tú. Nadie los entendió como tú. Y eso, esta semana, lo está obligando a actuar. Si esa persona tomó tu amor como garantizado, escribe Aries. Y las cartas me lo muestran todo, sin filtros. Las 3 cartas base de esta lectura son 7 de oros, Rey de espadas y el mundo. La primera carta es el 7 de oros. Esta carta me muestra dónde está él emocionalmente ahora mismo. El 7 de oros es alguien sentado frente a lo que plantó, mirando los resultados de sus decisiones. Esta persona plantó sus errores. Plantó las veces que no te eligió. Plantó el orgullo. Plantó la indiferencia. Y ahora está sentado frente a lo que creció. ¿Sabes qué creció? Nada. Plantó indiferencia y cosechó vacío. Plantó orgullo y cosechó soledad. Plantó distancia y cosechó tu ausencia. Está sentado, está ahí, mirando,
sin poder moverse, sin poder convencerse de que estuvo bien. La carta del Rey de Espadas. Esta carta me dice la verdad que ya no puede ignorar. El Rey de Espadas es claridad total, fría, directa, sin adornos. Y la verdad que esta persona enfrenta es que se equivocó, completa y totalmente. Cada vez que no te eligió, cada vez que puso su orgullo primero, cada vez que tomó tu amor como garantizado, todo eso está frente a él ahora. El Rey de Espadas no permite mentiras, no permite excusas, no permite seguir fingiendo. Esta persona ya sabe la verdad. Ya no puede hacerse el que no sabe. La carta del mundo. Y esta carta, Aries, eres tú. El mundo es quien ya completó el ciclo, quien ya llegó, quien ya no necesita nada externo para saber lo que vale. Mientras él está en el 7 de oros, parado frente a lo que arruinó, tú estás en el mundo, completa, entera, sin el peso de lo que fue. Ese contraste, eso es lo más poderoso de esta lectura. Si ya completaste ese ciclo, escribe completa. 2 cartas más. La carta de la Reina de Bastos y la carta del Rey de Bastos. La carta de la Reina de Bastos. Esta carta también eres tú, Aries. La Reina de Bastos es fuego puro, es independencia, es la mujer que entra a un cuarto y lo cambia todo. Eso eres tú ahora mismo, con esa energía que no tenías cuando esperabas, con esa presencia que lo tiene loco. Esa persona te ve diferente, te ve con ese fuego, te ve con esa indiferencia. Y eso lo tiene sin saber qué hacer. La carta del Rey de Bastos. Esta carta me dice lo que viene de su parte. El Rey de Bastos no se queda quieto. Es determinación, es acción, es alguien que cuando decide se mueve. Esta persona ya decidió. Ya no puede seguir sentado frente a ese 7 de oros. Ya no puede seguir ignorando esa verdad del Rey de Espadas. Ya no puede seguir viendo cómo tú avanzas sin él. Ese Rey de Bastos ya está en movimiento. Esta semana viene algo. Si sientes que algo está a punto de pasar, escribe lo siento. Y ahora el oráculo. Hoy saqué 5 cartas de Love Situations. 5. Porque lo que él tiene que decir necesita todo el espacio del mundo. La primera carta es culpa, arrepentimiento, querer deshacer el daño. Esta persona guarda culpa, Aries. No la actúa, no la muestra, pero la está cargando. Esta decisión que tomó cada vez que no te eligió, cada promesa que no cumplió, todo eso está aquí en esta carta. El peso del arrepentimiento genuino. La segunda carta es todo sobre ellos. No puede escapar la conexión. Tu amor lo persigue y tiene experiencias telepáticas. Hay cosas que él siente de ti o piensa de ti o percibe de ti. Esta persona no puede escapar de ti. No cuando está solo, no cuando está con otros, no cuando intenta distraerse. Estás en sus sueños, estás en cada momento que intenta no pensarte. Tu amor lo persigue a todas partes
y no hay manera de escapar de eso. La tercera carta es niños, hijos involucrados, una situación familiar que lo está complicando todo. Esta carta me revela algo importante. Esta persona tiene una situación, puede ser hijos, puede ser familia, puede ser compromisos que adquirió, que lo tienen atrapado entre dos mundos. Hay cosas en su vida que no le permiten moverse libremente, responsabilidades que lo están deteniendo, personas que dependen de él. Y eso es parte de por qué ha actuado como ha actuado. No es excusa, pero en contexto, esta persona está dividida entre lo que tiene que hacer y lo que su corazón le dicta. Y lo que su corazón le dicta eres tú. La cuarta carta, Wish Come True, un deseo cumplido, todo lo que siempre quiso su persona soñada. Esta carta me detuvo, Aries, porque lo que me dice es esto. Tú eres exactamente lo que esa persona siempre soñó. No una versión de lo que quería, no algo parecido. Exactamente. La manera en que amas, la manera en que cuidas, la manera en que eres. Eso es lo que esta persona siempre quiso y lo tuvo y no supo cuidarlo. Y ahora que ya no lo tiene, lo entiende perfecta y completamente. Quinta carta, reconciliación. Quiere resolver las cosas, va a regresar. Hay asuntos sin terminar. Y aquí está la confirmación final. Esta persona quiere volver. Siente que hay asuntos sin terminar entre ustedes. Siente que no puede seguir sin intentar resolver lo que quedó roto. Va a regresar con el peso de children, niños, con todas las complicaciones de su vida, con el arrepentimiento, con la obsesión, con la certeza de un sueño hecho realidad, de que tú eres su persona soñada. Eso es lo que viene a ti, Aries, complicado, real, inevitable. Si ya sabías que ibas a volver a su vida, escribe, ya lo sabía. Aries, el drama en esta situación es complejo. Esta persona no es simple, tiene capas, tiene compromisos, tiene una vida que lo complica, pero en medio de todo eso hay una verdad que las 5 cartas del oráculo confirman. Tú eres su sueño hecho realidad. Tu amor lo persigue. Se arrepiente de todo y quiere volver. Va a llegar con sus palabras. Va a decirte, me equivoqué. Eres lo que siempre quise. Quiero resolver lo que quedó. Dame otra oportunidad. Eso viene, Aries, pero las cartas también me mostraron algo más. Mientras él resuelve su vida, mientras procesa el peso de todo lo que carga, hay una energía nueva que también se está acercando hacia ti. Alguien sin toda esa complicación, alguien sin el peso de los niños, alguien que llega sabiendo lo que vale, lo que tú ofreces, sin necesidad de perderte para entenderlo. Y eso, Aries, te va a poner a decidir. Las cartas no te dicen qué elegir, pero sí te dicen esto. Probaste tu libertad y te gustó. Y como tú, son muy difíciles de conseguir. Si ya sabes lo que vas a elegir, escribe, ya sé. Aries, cerramos. Él se dio cuenta de todo lo que destruyó. La rueda ya giró. Las 5 cartas del oráculo confirman que viene complicado, real, con todo lo que es. Y tú estás en el mundo completa, en tu poder, exigiendo desde ese lugar.
Mano en el corazón y respira. Ya sé lo que valgo. Nadie me reemplaza. Yo elijo desde mi poder. Hecho está. Escribe en los comentarios, yo ya lo sabía. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.